Andrei Tarkovsky es recordado como uno de los cineastas más influyentes e importantes de la historia, ampliamente citado y recordado por multitud de directores. Tarkovsky, en su momento, representó un completo cambio de perspectiva sobre lo que se tenía en su tiempo como paradigma, sobre lo que es la cinematografía. Tarkovsky mostró, tanto en el desarrollo y proceso creativo de su obra, como en sus elaboraciones teóricas, su posición particular con respecto al cine, con respecto a su aspecto diferenciador como medio artístico, distinto de otros. Usualmente esto es llamado el problema de la especificidad del medio. Es sabido que Tarkovsky disentía abiertamente del paradigma establecido en la Academia Soviética, el cual estaba basado en las elaboraciones teóricas de cineastas como Sergei Eisenstein, el cual consideraba que el nervio del cine residía específicamente en el montaje. Pero, ¿cuál era para Tarkovsky entonces este aspecto diferenciador? Cabe revisar un poco en su filmografía y en sus propios escritos con tal de dilucidar la respuesta a esta pregunta. En 1927, la directora, periodista, crítica y teórica del cine, Germaine Dulac, publicaría su ensayo Las estéticas, las trabas, la cinegrafía integral, un precedente de su teoría sobre el cine, que sería ampliada en obras posteriores. En esta obra pone de manifiesto importantes consideraciones sobre el problema de la especificidad del medio cinematográfico. Dulac consideraba que el eje central del cine, en su faceta más fundamental y expresiva, era el movimiento dispuesto en la concatenación y yuxtaposición de imágenes. Para ella, lo que eleva el cine a alcanzar su universalidad más allá del aparato narrativo y del drama de personajes es esto último. Dulac consideraba que una cinegrafía integral, es decir, la puesta en cámara de estos principios de forma completa, tardaría en desarrollarse. En este sentido, Tarkovsky incursionaría en un minimalismo sobre la narrativa y su estilo cinematográfico sería uno donde el movimiento y la forma alcanzarían una importancia extrema. Sin embargo, Tarkovsky creía que el movimiento y el uso de la forma estaban supeditados a algo más grande, a algo más definitorio para el cine como medio. En el año 1962, Tarkovsky estrenaría su primer largometraje, La infancia de Iván. En esta película, a pesar de las ya presentes presiones del estudio, el director logra dar forma al estilo que atravesaría toda su obra y que con el tiempo iría perfeccionando. Una de las escenas más recordadas de la película y a la vez una de las más significativas es la escena del beso. Давай помогу. Я сама. Сама. Lejos del contexto narrativo que la atraviesa, es especialmente relevante su forma. A través de ella podemos ver un poco de este estilo tan particular del director. La escena transforma el movimiento de los personajes en una expresión de emoción particular. El movimiento de la cámara tiene el protagonismo, así como su posicionamiento. La escena plasma la reluctancia de la mujer y el afán del soldado por acercarse a ella. La gravedad, el movimiento y la profundidad de campo logran plasmar este sentimiento
de reticencia, de alejamiento. Esta escena muestra perfectamente cómo Tarkovsky se desliga del paradigma eisensteiniano, donde el sentido de las secuencias debía ser concreto y evidente. Para Tarkovsky esto era maniqueísta y falso. Dice Sergio Arroyo García en su artículo Andrei Tarkovsky, Devolver la naturaleza a sus enigmas. Para Tarkovsky, este llevar de la mano al espectador, dirigirlo a conclusiones visuales e ideológicas, representa cancelar el pensamiento, negar la posibilidad de crear sensaciones abiertas. Su propuesta es radical: una película debe ser emocional y no racional. Es sabido que Tarkovsky se mostraba reluctante a las interpretaciones intelectuales y sabiondas acerca de su obra. Sin embargo, también es cierto que los símbolos representan una parte importante de sus películas, no como meros ornamentos, sino como parte del sentido poético que quería imprimir en su obra, como un esfuerzo por hacer de esta una expresión auténtica. Entre las influencias que atravesaron al director y por tanto su uso de los símbolos está el hecho de que Tarkovsky era un cristiano ortodoxo, profundamente religioso y como tal dejó mucho de esta noción en su cine, haciendo que su espiritualidad colaborara con la poesía de su obra. Asimismo, es muy profunda la influencia de la obra poética de su padre, Arseny Tarkovsky. Al hablar de la poesía de su cine, el propio Tarkovsky decía: al hablar de poesía no estoy pensando en ningún género determinado. La poesía es para mí un modo de ver el mundo, una forma especial de relación con la realidad. Vistas las cosas así, la poesía se convierte en una filosofía que acompaña al hombre durante toda su vida. Todo esto hace presencia de forma notoria en su película Andrei Rublev, donde explora la vida del pintor ruso de iconos religiosos del siglo XV. En la producción de esta película, Tarkovsky se enfrentaría al aparato censor soviético que por sus políticas de ateísmo de Estado pretendió poner límites en la simbología religiosa y la representación de la turbulenta Rusia de aquel tiempo. En la presente escena vemos los elementos simbólicos recurrentes de la obra del director: el agua, el fuego, las procesiones. Tarkovsky muestra de nuevo cómo su acercamiento al movimiento y la forma se distingue por sus entradas lentas, por la cámara que se posa sobre las situaciones y se interna en la dinámica de los personajes. Utiliza el tiempo para componer un retrato de una situación en un contexto histórico, prescindiendo de tropos en torno a los cuales giraban esta clase de narrativas. Así, recupera el pasado como una fuente viva en Andrei Rublev o la infancia de Iván, desmontando los rutinarios preceptos de una historicidad heroica y epopéyica que carcomía al cine. El tiempo es para Tarkovsky la materia prima de la cual hace uso para componer el retrato de sus escenas. Es la materia prima de su obra. El tiempo es para Tarkovsky lo que el lápiz y la tinta eran para Pushkin o para Dostoyevsky. No en vano estos últimos eran referentes para la noción de lo artístico que tenía el director. Tarkovsky muestra reverencia por la figura del poeta, por la del pintor. Esto lo hemos reflejado en Andrei Rublev, la figura histórica que retrata en la homónima película. Todos estos artistas, Rublev, Dostoyevsky, el propio Tarkovsky, son seres atormentados que depositan una fe religiosa dentro de su obra. Su arte es un acceso a lo sagrado.
pero el acceso a lo sagrado en Tarkovsky está mediado por el tiempo, que es lo que falta fundamentalmente en las obras del escritor y del pintor. El tiempo para Tarkovsky adquiere su verdadera dimensión en el cine. En 1972 estrenaría Solaris, una de sus obras más conocidas y donde mostraría un nuevo acercamiento al tiempo por medio de la ciencia ficción. Género al que incursionó más de una vez, a pesar de su profesa reluctancia al género. Una de las escenas más recordadas es la del túnel. Un conductor en primera persona atravesando las calles de Tokio y sus túneles, un plano secuencia que se extiende hasta la saciedad, el tratamiento sobre el color con los tonos azulados y fríos y el brutalismo de las estructuras dan la ilusión de estar adentrándonos en un futuro lejano, aunque retrofuturismo para nosotros desde luego, donde el tiempo y el movimiento se extienden hasta agotar el plano, hasta que solo identificamos las formas, las líneas y la velocidad. Muy acorde a lo que proponía Dulac, quien, para ilustrar la pureza de la forma cinegráfica, recurría a ejemplos abstractos que hiciesen evidente la preponderancia de la forma y el movimiento. Ahora bien, ¿cuál es para Tarkovsky la solución al problema de la especificidad en el cine? Retomando las apreciaciones anteriores, se hace evidente que el tiempo, desde la perspectiva de Tarkovsky, es el factor que articula las propiedades únicas, distintivas y universales del cine como medio. Al igual que Dulac, Tarkovsky parte de aquella mítica llegada del tren que en 1895 marcó el inicio de lo que hoy consideramos cine. Tarkovsky escribe: en aquel momento nació el arte cinematográfico, y no fue solo cuestión de la técnica o de una nueva forma de reflejar el mundo visible. No, aquí había surgido un nuevo principio estético. Para Tarkovsky, este principio estético es la capacidad de fijar de modo inmediato el tiempo, de poder reproducirlo cuantas veces sea y de preservarlo, al menos en teoría, para siempre. Andrei Tarkovsky murió el 29 de diciembre de 1986, al poco tiempo de haber terminado su última película, Offred, o El Sacrificio. El epitafio de su tumba, puesto por su esposa, reza: al hombre que vio el ángel. Para mí esta inscripción representa la belleza particular que el director encontró en el arte, aquel que se aferró en contra de la adversidad y la censura y que sacó adelante sin sacrificar su genio creativo. Esta belleza de naturaleza huidiza en su significado más profundo fue expuesta por el mismo director de forma magistral en su película Stalker. En ella, el director nos presenta la búsqueda incesante por el deseo, por la felicidad, por el significado. Nos muestra la necesidad de guiar a los demás en el periplo último por hallar el propósito, a sabiendas de que este último puede ser incluso una revelación insoportable. Dice Arroyo García: Stalker es una gran experiencia estética soportada por una aventura espiritual, por la búsqueda de un absoluto, el estado ideal. Es una escena de esta película la que considero que sintetiza todo esto, con un derroche sin igual de sutileza y finura, y de suma belleza e impacto visual. En toda la película vimos la travesía de un escritor y de un científico, quienes buscan entrar a un lugar llamado La Zona, donde se dice que hay una habitación
en la cual se cumple cualquier deseo. Quien los guía dentro de la zona es el Stalker, quien ayuda a las personas a entrar en la zona y encontrar la habitación. Al final, ninguno parece tener realmente una intención por entrar en la habitación y simplemente se quedan sentados. Y lo único que entra finalmente en el lugar es la cámara y nosotros con ella. Aparece de nuevo el agua como símbolo de vida y de purificación y como símbolo de lo real y lo significante. Tarkovsky nos transmite en esta confortable secuencia el desencuentro y la pérdida de propósito ante las grandes revelaciones, pero también la renovación del espíritu y de la fe, como bien veremos más adelante en la cinta. El plano extendido se funde con nuestra perspectiva y el tiempo se funde con nuestro tiempo en una hermosa escultura inmortalizada en celuloide. ¿Y en qué reside la naturaleza de un arte fílmico propio de un autor? En cierto sentido, se podría decir que es el esculpir en el tiempo, del mismo modo que un escultor adivina en su interior los contornos de su futura escultura sacando más tarde todo el bloque de mármol, de acuerdo con ese modelo. También el artista cinematográfico aparta del enorme e informe complejo de los hechos vitales todo lo innecesario, conservando solo lo que será un elemento de su futura película, un momento imprescindible de la imagen artística, la imagen total.